conclusión o resumen de todas las clases de seminario. Por eso me preocupo que para algunos que no han escuchado el seminario completamente, a ellos creo que es un poco muy difícil entender la prédica de hoy y se da una confusión. ¿Así? Ok, pero aún así vamos a continuar. Tengo una tristeza porque si hubiera dicho que si viene al seminario cada día voy a darte 100 soles, entonces hubiera venido muchas personas sin falta, ¿no? Pero cuando invitamos ante la palabra de Dios, tengo otro trabajo, tengo que otras cosas, tengo que hacer otras cosas. Hoy 아무튼 en coreano, aún así, y vamos a continuar estudiando la Biblia. Oremos juntos. Bendito Jehová Dios, amado Padre eterno, te damos gracias y alabanza. Señor, por tu gran amor, estamos aquí con esta vida preciosa. Tú eres grande, tu fidelidad, tu amor es grande, tu misericordia y tu paciencia es grande, especialmente tu salvación eterna es tan grande. No podemos imaginar correctamente, aún así, según tu palabra, podemos creer en tu amor. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo humilde y bajo para encontrarnos a nosotros, para salvarnos del pecado. Nacimos del pecado y vivimos cometiendo incontables veces pecados. Éramos dignos de ir al infierno. Sin embargo, con tu gran amor, nos salvaste sacrificando a tu Hijo unigénito. Por la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz, lavó todos nuestros pecados eterna y perfectamente, sin faltar nada. Tu salvación es suficiente y eterna, Señor. También te damos gracias al Espíritu Santo, porque por tu guía y por tu enseña podemos aprender el Evangelio. También, Señor, no solamente recibimos tu amor y tu salvación, sino que desde ahora queremos crecer en la fe y queremos vivir sirviendo a ti. También queremos ser queremos agradar a ti. Señor, hoy también te rogamos que nos dé tu enseñanza. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Ok, vamos a empezar el sexto día del seminario. Primero, Hebreos capítulo 9, versículo 12. Leamos juntos. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Lo más enfatiza la Biblia es Jesús y
la palabra más importante de la Biblia es la salvación. La salvación y la redención son lo mismo. Su significado bíblico es el perdón de pecados. ¿Por qué? Debido a que por el pecado debemos ir al infierno, al contrario, por medio de recibir el perdón de pecados, podemos ir al cielo. Jesús derramó su sangre, es decir, dio su vida para pagar el castigo de nuestros pecados. Él murió una vez hace 2000 años atrás, no obstante, su eficacia es eterna, ¿no? Por lo tanto, no solamente nuestros pecados del pasado, sino hasta los del futuro también fueron completamente perdonados en la cruz de Jesucristo. A esto se refiere la eterna redención. Okay. Salmo 130, versículo 3. Ya, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Dios es perfecto en justicia y en amor. La justicia de Dios aborrece el pecado y debe juzgarlo, sí o sí. Aquí, el versículo 3 nos explica acerca de la justicia de Dios. Dios, si mirares a los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? ¿Dios mira al pecado o no? Respóndame. Sí. Por supuesto que sí. Pues, si Dios juzgará únicamente con su justicia, ¿quién podrá mantenerse? Quiere decir que todos, sin excepción, iríamos al infierno. Sin embargo, en su amor, ama a los hombres. Dios desea salvar a los pecadores. Versículo 4, leamos juntos. Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Aquí perdón quiere decir la salvación. Para cumplir ambos, su justicia y su amor, primero, Dios envió a su Hijo al mundo y Dios mismo quitó el pecado del hombre y lo cargó en Jesús. En consecuencia, la condenación de Dios cayó sobre Jesús, en nuestro lugar. Y para cumplir su justicia, Jesucristo debió morir, derramó su sangre, para que seas reverenciado. Cuando uno llega a conocer verdaderamente el amor de Cristo, amará y estimará a Dios con todo su corazón. Versículo 5. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. ¿De qué manera podemos nacer de nuevo y recibir la salvación? ¿De qué manera? Por la palabra de Dios, ¿no? Somos salvados por medio de oír y conocer el Evangelio, ¿no? En su palabra he esperado. Hechos capítulo 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Miren bien, está hablando acerca de Cornelio, quien era un soldado. La forma de su vida y fe era muy buena, ¿no? Piadoso, temeroso de Dios con toda su familia, hacía muchas limosnas, ayudaba mucho a otras personas, ¿no? Oraba a Dios, no a veces, ¿no? Siempre. Pero de esa historia hay algo importante aquí, que
tenemos que comprender bien, que es, pregunta es, en este momento Cornelio era salvo o no. Como la salvación no se recibe por obras, aun por más que vivía correctamente, él todavía no había recibido la salvación. Quiere decir, si Cornelio hubiera muerto en ese momento, hubiera ido al infierno. ¿Ah? ¿Puede entender? Sí, es correcto. Pero Dios le mostró la manera de ser salvo. Versículo, capítulo 11, versículo 13. Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Versículo 14, leamos juntos. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Serás salvo. Significa, en el momento de capítulo 10, no era salvo. ¿Ok? También, ¿de qué manera puede ser salvo? Por medio de la palabra. Miren, Dios envió a Pedro a la casa de Cornelio. Mire, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú. Entonces, vamos a pensar con esta frase: serás salvo tú. Cornelio, ¿cuándo y cómo recibió la salvación? Mientras oía la palabra que Pedro le predicó, escuchando el Evangelio, recibió la salvación. Y en ese tiempo entró el Espíritu Santo a él. Versículo 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Como sobre nosotros significa, la manera de recibir el Espíritu Santo es igual. No hay otra manera, ¿no? Yo recibí el Espíritu Santo por medio de oír el Evangelio. ¿Ustedes? ¿Por medio de orar o ofrendar? O igual. Jesús dijo, para entrar al cielo, sí o sí, debe nacer de agua y del Espíritu Santo. De agua quiere decir por la palabra, oyendo el Evangelio. Cuando uno llega a comprender sobre la salvación, el Espíritu Santo entra en esa persona. Nacer de agua y del Espíritu. ¿Okay? Si le preguntamos a Cornelio, amigo, ¿cuándo es tu día de salvación? Entonces, ¿qué nos respondería Cornelio? Yo desde antes iba a la iglesia y conocía a Dios. Desde antes oraba mucho, hacía buenas obras, tal. Por eso, ¿cuándo? Por supuesto que no. Él nos respondería, ¿no? Un día, Pedro vino a mi casa y me predicó sobre Jesús. Oyendo esa palabra, yo entendí sobre la cruz de Jesucristo y el perdón de mis pecados. Ese día recibí la salvación, ¿no? ¿Cuándo es tu día de salvación? Es el día más precioso de tu vida. Aquí, palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa, es el Evangelio. Romanos 1, 16, leamos juntos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también
al griego, también a los peruanos, podemos recibir la salvación únicamente por medio del oír el Evangelio y creer en Jesucristo. Romanos 10, versículo 13. Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Wow. Parece muy fácil la manera de ser salvo, ¿no? ¿Qué? Solamente invocar el nombre de Jesús, nada más. Por eso, algunas iglesias enseñan a la gente que repitan, gritan, Señor, Señor, Jesús, Jesús, Señor, Señor, Jesús, Jesús. Nada más, es suficiente. ¿Qué opinan ustedes? No. No. Vamos a leer los siguientes versículos, 14 y 15. Leamos juntos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El Evangelio significa buenas nuevas, porque el Evangelio es la noticia de la paz y la salvación. ¿Cómo uno llegará a invocar el nombre de Jesús verdaderamente? Vamos a pensar, ¿no? Contrario, la dirección contraria. Mire, el Señor envía a sus obreros, ¿ok? Primero, y ellos predican el Evangelio. Entonces, algunos oyen estas buenas nuevas. Finalmente, algunos sí creen en Jesús, quien murió en la cruz para quitar todos sus pecados, recibe el regalo de la salvación. Entonces, confiesa en verdad: Jesús, tú eres mi Salvador, mi Señor, mi Rey. Esto es invocar el nombre del Señor. ¿Okay? Cornelio también, mire, fue salvo exactamente de esa manera, ¿no? Mire, Dios le envió a Pedro, él predicó el Evangelio en la casa de Cornelio, ellos lo oyeron y creyeron, y el Espíritu Santo descendió a ellos. ¿Okay? Todos los salvos han recibido la salvación de esa manera, no hay otra. Colosenses 1, 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Leamos juntos. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído primero por la palabra verdadera de qué? Del Evangelio. Entonces, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, crece también en vosotros. ¿Desde cuándo? Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Aquí dice, así como a todo el mundo. Quiere decir que la manera de ser salvo es igual para todos los hombres, ¿no? En versículo 6, en vez de la palabra cree, no hay cree, ¿no? Aquí, pero se expresó, oísteis y conocisteis. ¿Por qué? En verdad, esto es igual que cree, ¿no? Porque la fe es por el oír, y debemos conocer la verdad de la salvación. Cornelio también tuvo ese día, ¿no? Yo recibí la salvación el día 28 de enero del año 1989.
oyendo el Evangelio, llegué a conocer que Cristo, el Hijo de Dios, murió por mis pecados. Las palabras por las cuales serás salvo tú es el Evangelio. Primera de Corintios 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, leamos juntos, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Una condición, si no creísteis en vano. Quiere decir, serás salvo si crees en el Evangelio en verdad, no en vano, sino en verdad. Entonces, ¿qué es creer en vano y creer en verdad? El Evangelio nos narra que Cristo murió por nuestros pecados. Por lo tanto, si uno escucha el Evangelio sin conocer sus propios pecados, sin tener el anhelo de ser salvo, solamente puede saber sobre Jesús por la cabeza nada más, como teoría. Jesús murió por todos, pero ¿por ti? Creo que sí, nada más. Pero reconociendo que él mismo es un pecador que debe ir al infierno y se escucha el Evangelio con el corazón humilde, puede creer verdaderamente que, oh Señor, Jesús vino al mundo por mí. Cristo derramó su sangre para quitar mis pecados. Esto es creer en el Evangelio en verdad. Vamos a ver unos versículos que son núcleos del Evangelio. Juan 1:29, leamos juntos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la época del Antiguo Testamento, si querían ser perdonados por Dios, traían un animal que debía ser puro y sin mancha, y poniendo las manos sobre el animal, debían traspasar el pecado del hombre al animal, ¿no? Y ese cordero tenía que derramar su sangre. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte y la vida está en la sangre. Este animal limpio representa a Jesucristo, sin pecado. Aquí, del mundo significa de todos los hombres. Jesús fue enviado por Dios como un cordero para quitar el pecado del mundo. Entonces, mis pecados y los suyos obviamente están incluidos dentro de ello. Jesús derramó su sangre para cancelar la paga de nuestros pecados. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Leamos. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios cargó nuestros pecados en Jesús, no nosotros. Dios es eterno. No podemos saber nuestro futuro, pero Dios es eterno. Por ende, aunque no sabemos, no conocemos nuestros pecados de futuro, pero Dios cargó nuestros pecados en él. Hasta nuestros pecados de futuro también ya fueron cargados en Jesús por la voluntad de Dios. Por eso, cuando Jesús fue castigado, todos mis pecados también ya fueron juzgados en él.
Esto es la manera de redención. El mediador es quien reconcilia a dos partes cuando están en una relación, una mala relación, ¿no? Dios Santo y nosotros estábamos separados por el pecado. Isaías 59, versículo 1. He aquí que no se ha acortado de la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por más que el hombre ora bastante y clama fuertemente, Dios no nos puede oír. ¿Solamente clamamos nada más? No. Dios no nos puede oír. ¿Por qué no? Porque había una división entre Dios y nosotros. ¿Qué es esa división? Es el pecado. Este pecado, sí o sí, primero debe ser condenado, porque Dios es santo. Debido a esto, el mediador vino para solucionar esta división. Es Jesús, ¿no? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Leamos juntos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Dios es uno, ¿verdad? ¿No? Dios es uno. ¿Y cuántos mediadores hay? ¿Cuántos? No hay otro mediador, tampoco mediadora. Solo Jesús es el único mediador. Entonces, ¿qué obra tenía que hacer Él? Quita esa división del pecado. El pecado del mundo fue trasladado al mediador. Dios lo hizo y Él fue castigado por ello. Ahora la relación entre Dios y nosotros está abierta. Esto es lo que cumplió Jesús en la cruz. Jesús fue levantado, murió entre el cielo y la tierra. Él murió como el mediador entre Dios y los pecadores. Pero ahora vamos a pensar en una cosa importante más. Todos nuestros pecados pasados hasta hoy se pasaron al mediador Jesús y fueron solucionados. Está bien. Hasta aquí está bien, pero indudablemente pecarás mañana, ¿no? Entonces, ¿a dónde irás? ¿A dónde irás? Piensen bien, por favor. Jesús, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados, pero si iríamos al infierno mañana, entonces Jesús habría muerto en vano. Jesús murió, nosotros, ok, vamos al infierno. Entonces, ¿por qué Jesús murió? ¿Qué sirve? Para nada. Por eso, Jesús cumplió la eterna redención. La eterna redención significa que fueron solucionados hasta nuestros pecados del futuro. El mediador Jesús cumplió esa gran obra. Romanos 5, versículo 8. Leamos juntos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
La razón por la que Cristo murió por nosotros es por el amor de Dios para con nosotros. Su amor es perfecto, eterno y sin condición. ¿Ok? Entonces, como Él nos salva porque nos ama, la salvación también es eterna, perfecta, sin condición. Jesucristo cumplió la eterna redención. Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. Por eso Jesús murió por nuestros pecados. Y más, la dádiva de Dios, el regalo de Dios para nosotros es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como la muerte entró al mundo por el pecado, al contrario, a través de la muerte de Cristo Jesús por nosotros, podemos recibir la vida eterna. Cristo murió por nosotros. Most significa el puente. Za hodinu pojede vlak. Za 30 minut pro tebe přijdu a půjdeme nahoru a zbudeme pouště čoupat. Položíme most. No, mostem položíme most, jo? 30 minut sedět nikam nevědět. Jasný? Tak jo. Tak čau. 아버지 당신의 마음이 있는 곳에 나의 마음이 있기를 원해요. 아버지 당신의 눈물이 고인 곳엔 나의 눈물이 고이길 원해요. 아버지 당신이 바라보는 영혼에게 나의 두 눈이 향하길 원해요. 아버지 당신이 울고 있는 어두운 땅에 나의 두 발이 향하길 원해요. 나의 마음이 아버지의 마음 알아. 내 모든 뜻 아버지의 뜻이 될 수 있기를. 나의 온몸이 아버지의 마음 알아. 내 모든 삶 당신의 삶 되기를. Tati, vlak jede moc brzo! Tati, ten vlak jede moc brzo! 아버지 당신의 마음이 있는 곳에 나의 마음이 있기를 원해요. 아버지 당신의 눈물이 고인 곳에 나의 눈물이 고이길 원해요. 아버지 당신이 바라보는 영혼에 나의 두 눈이 향하길 원해요. 아버지 당신이 울고 있는 어두운 땅에 나의 두 발이 향하길 원해요. 나의 마음이 아버지의 마음 알아. 내 모든 뜻 아버지의 뜻이 될 수 있기를.
나의 온몸이 아버지의 마음 알아 내 모든 삶 당신의 삶 되기를 나의 마음이 아버지의 마음 알아 내 모든 뜻 아버지의 뜻이 될 수 있기를 나의 온몸이 아버지의 마음 알아 내 모든 삶 당신의 삶 되기를 내 모든 삶 당신의 삶 되기를 Lamentablemente, nadie sabe qué sacrificio hubo para salvar a ellos. Por eso, nadie agradece a este guardián. Rádi vamos téros na zemi. Si vezmeme horkou čokoládu. Los que están dentro del tren deben conocer. Para salvar a ellos hubo una muerte, un sacrificio grande. Y luego, verdaderamente, pueden agradecer a ese Padre. Sin conocer, no puede creer. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, el Hijo de Dios Cristo murió por nosotros, por mí. Primera de Timoteo, capítulo 1, 15. Leamos juntos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La fe verdadera es recibir su amor de manera personal, que ese amor es para ti, de los cuales, entre los pecadores, yo soy el primero, yo soy el peor. Pues Jesús vino al mundo para salvarme a mí. Jesús vino al mundo para quitar mis pecados. Gálatas 2, 20, por favor. La fe verdadera no es teoría. Tampoco solo entender, Cristo murió por nosotros, sino que amamos a Jesús y vivimos por Él. Gálatas 2, 20, leamos juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, y lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por él, ¿no? Por ella,
por nosotros. No. Debemos recibir ese amor personalmente, por mí. Me amo y se entregó a sí mismo por mí. ¿Han recibido el boletín? ¿No? Los que están detrás, creo que no. Okay. Boletín. Ahora vamos a aprender sobre posición y condición. Este tema es muy importante. Quiero que oigan bien y lo memoricen. Okay. Posición quiere decir lo que tienen los cristianos salvos ante Dios en Cristo. ¿Ok? En Cristo. Lo que decide si uno va al cielo o al infierno es su posición. ¿Ok? Y condición, en otras palabras, el estado. Quiere decir, después de recibir la salvación, ¿cómo estamos prácticamente al presente? Todos los salvos entrarán al cielo, pero allá recibirán diferente gloria según sus obras. Algunos ganarán gran gloria, pero algunos recibirán reproche de Dios y vergüenza. Cuando nace de nuevo, su posición es de hijo de Dios y después es digno crecer y agradar al Padre. Esa posición se recibe por gracia, por medio de la fe. Debido a que Cristo es perfecto y su redención es eterna, por eso la posición que recibimos en Cristo también es perfecta y eterna. ¿Okay? Los cristianos verdaderos son ya los santificados perfectamente en su posición, pero la condición es algo en lo que debemos esforzarnos continuamente y nuestra forma de vivir debe ser más perfeccionada y santificada. Vamos a ver uno por uno más detalladamente. Romanos capítulo 3, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que es en Cristo Jesús. La redención es eterna o temporal. Eterna. Por eso nuestra posición también es eterna. Mire, somos justificados. Esto se refiere a nuestra posición en Jesús. La justicia de Dios es perfecta y eterna. Por eso, cuando recibimos su justicia, nuestra posición puede ser perfecta y podemos ser justificados eternamente. Y la manera para recibir la justicia de Dios es por... ¿No quiere responder? Aquí dice, por medio de la fe en Jesucristo. Nuestra posición no se da por obra, sino que se recibe por la fe en Cristo. Nuestra posición es fija, inalterable. Si pensamos en nosotros mismos, jamás podemos decir que somos justos, pero por la gracia de Jesucristo fuimos justificados. Entonces, ¿cómo está nuestra condición? ¿Y qué debemos hacer? Capítulo 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Todavía en nuestro cuerpo mora el pecado. Sí. Y esto de repente
crece y se fortalece, arruina nuestra vida cristiana. Tenemos que cuidarnos de que no sea así. Versículo 15. Versículo 15, leamos juntos. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Nuestra condición puede seguir al deseo carnal, sí. Debido a que somos justificados por la sangre de Jesús, tenemos que esforzarnos en dar nuestra vida santamente al Señor. Cuando los judíos iban a apedrear a una mujer que fue llevada por adulterio, Jesús les salvó la vida. Dejando las piedras, todos se fueron. Y Jesús le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, leamos juntos: ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor le dijo: ni yo te condeno. Esta palabra es sobre posición o condición. Posición. De igual modo, Jesús nos dijo, Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Posición o condición. Posición, no vendrá a condenación. ¿Hasta cuándo? Para siempre. ¿No? Mas ha pasado, ya ha pasado, de muerte a vida. Nuestra posición es fija, ¿no? Inalterable, para siempre. Y no peques más. No peques más. Esto es sobre condición. Nosotros también debemos esforzarnos para no pecar. ¿Sí o no? Esta doctrina sobre posición y condición es relacionada con los tres tipos de salvación. La salvación del alma es dada por gracia, por medio de la fe. Para los cristianos verdaderos, ya se cumplió y se recibió. Esto es nuestra posición. Lo que decide si va al cielo o al infierno es la salvación del alma. ¿Okay? Y la salvación de conducta debe realizarse continuamente. Y tenemos que esforzarnos para cumplirla hasta que vayamos ante el Señor. Esto es sobre condición. La salvación del alma es el nacer de nuevo, ¿no? Y la salvación de conducta es una vez más. La salvación del alma es nacer de nuevo. Entonces, la salvación de conducta es después de nacer. ¿Qué necesita hacer? Crecer, crecer. Dios mío. Mire, si no nace, no puede crecer, pero si nació, debe, sí o sí, crecer, ¿no? La salvación del cuerpo es que los que recibieron la salvación del alma por la fe, cuando Cristo venga otra vez, su cuerpo va a transformarse en otro cuerpo maravilloso. Para esto, no tenemos que hacer nada, solamente según la promesa de Dios se realizará. Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Los hijos de Dios es nuestra posición o condición. Posición para esto, la salvación del alma. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando algún día la adopción, la redención de nuestro cuerpo, redención de nuestro cuerpo, la salvación de cuerpo. Fácil, ¿no? Y porque en esperanza fuimos salvos, la salvación del alma, fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Leamos juntos. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Miren bien, fuimos salvos en esperanza. Ya tenemos la salvación del alma. Esperamos ¿qué? La salvación del cuerpo. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Con paciencia lo aguardamos. Esperando el tiempo de la salvación del cuerpo, debemos vencer las dificultades con paciencia. Esto es sobre condición. Y la salvación de conducta. Primera de Pedro, capítulo 1, 5. Lentamente leamos juntos. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Por qué? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La salvación que obtuvimos por la fe es la salvación del alma. Muy bien. Pero en el versículo 5 sale otra salvación. Mire, dice, obtuvimos ya, pero para alcanzar. Significa esperamos la salvación. Sí, todavía no, ¿no? Todavía no. Que está preparada para ser manifestada en último tiempo, en el tiempo postrero. Esto es el día en que Jesús vendrá, ¿no? En ese momento nuestro cuerpo será transformado. Esto es la salvación del cuerpo, sí. Entonces, entre estas dos salvaciones, mire, ¿cuál es primero? ¿Salvación del alma o del cuerpo? Alma es primero. Entonces, entre estas dos salvaciones está la salvación de conducta. Mire, pero un punto muy importante es acá. Lean por favor. Miren bien, cuando creímos en Cristo, fuimos hechos hijos de Dios, ¿ok? Desde este momento, Dios nos guarda por su poder. Por eso, la salvación del alma está segura.
para siempre, no se pierde. ¿Por qué? Dios nos guarda, somos guardados por el poder de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta la salvación del cuerpo. Miren, pensemos en el oro. Aquí oro. En realidad, el oro no es hermoso y valioso desde el principio, ¿no? Tiene mucha impureza. Por eso debe ser refinado para ser buen oro. Cada vez que entra en el fuego, saldrá más purificado. Este oro del principio es como nuestra forma cuando recién recibimos la salvación del alma. ¿Ok? Pero el Señor nos refina, enseña y nos hace pasar por sufrimientos para realizando nuestra salvación de conducta. ¿Ok? Hebreos capítulo 9, 12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, la salvación del alma. Y versículo 14, leamos juntos. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Para servir a Dios es nuestra vida cristiana y la salvación de conducta. Y versículo 28 es muy importante. Leamos juntos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muerto. ¿Cuándo? Hace 2000 años atrás. Y leamos juntos. Aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, sino para salvar a los que le esperan. Miren, cuando Jesús vino a esta tierra por primera vez, vino para quitar el pecado de todos los hombres y derramó su sangre en la cruz. Cumplió la eterna redención. Pero cuando vendrá por segunda vez, no es para quitar el pecado, no, sino para llevar a los que ya recibieron el perdón de pecados. Para salvar, significa la salvación del cuerpo. ¿Entiendan bien? Filipenses 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Condición o posición? Posición. La posición de los que recibieron la salvación del alma es ciudadanos del cielo. Esta ciudadanía del cielo es inalterable, no cambia. Soy coreano, vivo en Perú, entonces mi ciudadanía es coreano o peruano. Coreano, sin importar dónde estoy, ¿no? Igual manera, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Inalterable o cambia? Inalterable, no cambia. ¿De dónde? Del cielo. También esperamos. Algún día Él vendrá. Al Salvador, al Señor Jesucristo. Leamos juntos. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando Jesús venga, nuestro cuerpo se transformará. Esto no por nuestra fuerza o voluntad, sino por el poder de Dios. La salvación del
cuerpo, ¿no? Cuerpo. Nuestro Padre Dios, mire, puede cambiar a un gusano horrible en una mariposa hermosa. También, aunque nuestro cuerpo presente está delicado, enfermo, cansado y envejeciéndose y morirá, sin embargo, Él nos transformará en un cuerpo glorioso. Hasta antes de ese día, lo que debemos hacer es, Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Aquí, ocupaos en vuestra salvación. ¿Qué tipo de salvación es? Conducta, ¿no? Mire, aquí, con temor y temblor. ¿De qué debemos temer? No de ir al infierno, sino que tememos a Dios, porque Él es el Altísimo y que Él nos mira siempre y que el pecado entre nosotros arruine nuestra vida cristiana y que no seamos usados por Dios. Debemos temer esto. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Los santificados. Ya. Posición o condición. Condición o posición. Muy bien. En Cristo, ¿no? En Cristo Jesús. Esto es posición. Capítulo 1, versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aquí redención es la salvación de alma. Salvación del alma. En Cristo ya somos justificados y santificados. Sin embargo, la forma de vida real de los miembros de la iglesia de Corinto era santa? No, muy mala. Capítulo 3, versículo 3, leamos juntos. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? ¿Andáis como hombres? Mire, entonces, ellos eran santificados o carnales. Ellos eran santificados o carnales. Respóndame. Santificados carnales. En posición santificados. En condición carnales. ¿Entiende? Su condición era carnal. Pero su posición ya eran santificados. Santificados. Entonces, ¿a dónde fueron ellos? ¿Al cielo o al infierno? Al cielo. Pero delante de Dios recibirán gran reproche. ¿No? Primera de Corintios capítulo 3, 11. Mire, esta palabra es muy importante. ¿No? Deben entender bien. Mire, porque nadie puede poner otro que fundamento que está puesto. Ese fundamento es solo Jesucristo. Y sobre este fundamento, encima de Jesús, alguno
cada persona edificare uno de oro, otro plata, otro piedras preciosas, otro madera, muy lleno, cualquiera, hojarascas. Entonces, la obra de cada uno se hará manifiesta algún día, ¿no? Porque el día la declarará. Akira, ¿qué es? ¿Qué es? La obra, pues, por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego probará que la obra. Muy bien, mire bien. Para edificar una casa, lo más importante es, ¿qué? Base, cimiento. Mire, fundamento, ¿no? Base, cimiento y fundamento. Igualmente, para nuestra vida cristiana, el fundamento es la fe en Jesucristo, ¿no? El inicio es la salvación. Esto es posición y la salvación del alma. ¿Ok? ¿Ok? Y luego, sobre él edificamos con varios tipos de material, como oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Oro y piedras preciosas simbolizan, ¿qué? Nuestro esmero, el corazón sincero para adorar y servir a Dios. ¿Ok? La obra es posición o condición. Rápidamente. La obra es condición. Condición. Muy bien. Mire, versículo. Ay, ¿dónde estoy? El fuego probará ¿qué? La obra, no el fundamento, ¿ok? Solamente el fuego probará la obra nada más. Deben entender bien. Y versículo 14. Si permaneciere después de la prueba de fuego, la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa, el galardón, la gloria, ¿no? Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, él sufrirá pérdida. ¿Qué perderá? ¿Acaso perdería su salvación? No, deben entender esto. Por este fuego, a pesar de que sus obras se quemarán sin quedar nada, aún así, ¿qué queda? Fundamento se queda. Miren bien. El fundamento es Jesucristo y la salvación. Encima de este fundamento edificamos nuestra obra con oro, plata, piedras preciosas, con todo el corazón, o con madera más simple, o con heno, muy insignificante. El fundamento es posición o condición. Posición, esto es seguro. Y esa salvación es la salvación del alma. Y la obra es condición. La salvación de conducta. Entonces, el fuego va a probar. ¿Qué? ¿El fundamento o la obra? La obra nada más. Entonces, este fuego no daña nada, no daña en nada a la salvación del alma. Entonces, ¿a dónde iría él? Al cielo. Sí o sí. Mire. Después de pasar el fuego,
La obra de oro, plata y piedras preciosas se quedan, pero madera o heno se queman, ¿no? Entonces, ellos quemados por el fuego, ¿a dónde irían? ¿Al cielo o al infierno? Ya se quemaron todo. ¿A dónde van ellos? ¿Por qué? Su fundamento es Jesucristo. Ya tiene la salvación de alma. La parte arriba es la obra, condición. Entonces, sois salvos por medio de la fe, no por obra. No por obra. Significa, aunque ya se quemaron todas nuestras obras, ya se queda posición. Jesucristo, el fundamento, la salvación del alma. Mire, su posición está segura en Cristo para siempre. Aún ellos entrarán al cielo, pero la diferencia entre ellos es la gloria. ¿Ok? Todos ellos entrarán al cielo porque todos tienen la salvación del alma, pero van a recibir muy diferente la gloria. Gloria. Entonces, otra pregunta. ¿La obra es importante o no? Sí. Más exactamente, la obra es muy importante y el fundamento es importantísimo, ¿no? Primera de Corintios 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Porque la cultura de la ciudad de Corinto era muy lascivia. Algunos, aún después de recibir la salvación, cometieron fornicaciones. Un miembro de la iglesia de Corinto cometió adulterio con la mujer de su padre. Al oírlo, el apóstol Pablo, enojándose, les reprochó. Versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. De verdad, tiene que rechazar a este tipo de hombre de la iglesia. Debemos rechazarlo, porque daña a los otros miembros y deshonra el nombre de Dios ante los demás. Entonces, esa persona, ¿a dónde irá? ¿Al cielo o al infierno? Al cielo. Piensan bien. Esta fornicación es fe o obra. Obra. Posición o condición. Condición. ¿Qué dice si irá al cielo o no? Posición o condición. Posición. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5, leamos juntos. El tal sea entregado a Satanás. Ir al infierno. No. Para destrucción solamente de la carne nada más. A fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Satanás va a destruir su cuerpo y su vida va a ser muy miserable. Sí, no obstante, su espíritu ya recibió la salvación en Cristo, la salvación del alma. Su posición es santificada para siempre, aunque su condición era incorrecta, era mala. Debido a esto, el día del Señor Jesús,
le resucitará y entrará al cielo, pero con gran reproche y vergüenza. Es cierto. No les digo, hermanos, hermanos, de todos los modos podemos ir al cielo, entonces no hay problema, aun si pecas como quieres. No estoy diciendo esto. Lo primero que quiero decir es la seguridad de la salvación del alma. Y segundo, tenemos que esforzarnos para cumplir la salvación de conducta. ¿No? La posición, si está en Cristo o en el diablo, decide si va al cielo o al infierno. Según su condición, va a recibir gloria o vergüenza. Hebreos 10, versículo 10, leamos juntos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Para siempre. Esa palabra es muy importante, ¿no? Esto es la posición eterna. Y 2 Corintios 7, 1, mire, comparemos estos dos versículos. Santificado significa nuestra santificación es perfecta o falta. ¿Perfecta o falta? Perfecta. Entonces, ¿qué significa esto? Perfeccionar la santificación significa nuestra santificación no está perfecta, ¿sí o no? Igualmente, en posición, nuestra santificación es perfecta, pero en nuestra condición todavía debe perfeccionarse más. 2 Corintios 7, leamos juntos. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas de la vida eterna, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Debemos esforzarnos para guardar nuestra vida cristiana y pelear contra el pecado y las tentaciones. Apocalipsis 20. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Otro libro, uno único, fue abierto, el cual es el libro de la vida. También hay otros muchos libros. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los nombres de los que van al cielo están escritos en el libro de la vida. Solamente sus nombres, nada más. Ellos recibieron la salvación del alma por oír y creer en el Evangelio de Cristo. Esto es la posición de los salvos. Y están los otros libros para escribir las obras. Los que no están en el libro de la vida recibirán diferente condenación según sus obras, ¿no? Las obras de los salvos están escritas en otro libro, se llama el libro de memoria, para recompensar. Malaquías 3, 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. Pregunto, mire, el nombre de los salvos, ¿en qué libro está escrito? El libro de vida. Entonces, sus obras, las obras
de los salvos verdaderos están inscritos en el libro de memoria. No son salvos. Sus obras, ¿en qué libro están inscritos? En otros libros. Bastante. ¿No? Para ser condenado. De diferente manera. ¿Dónde estamos? Hasta aquí, ¿no? El libro de vida. El libro de memoria. Todavía falta mucho. Ok, ahora recibe el Espíritu y anda en el Espíritu. Mire, cuando uno cree que todos sus pecados fueron perdonados por la sangre de Cristo, y cuando nace de nuevo, en él entra el Espíritu Santo. Esto se llama recibir el Espíritu. También tenemos que andar en el Espíritu y llevar sus frutos. Gálatas 3, versículo 2, leamos juntos. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta es por el oír con fe. ¿Posición o condición? Posición. Y este Espíritu que entró una vez a los salvos jamás se aparta de ellos. Quiere decir que su posición con el Espíritu Santo es segura. Y Él nos guía y enseña. Entonces, ¿qué debemos hacer con el Espíritu Santo? Gálatas 5, 16. Digo pues, entonces, andar en el Espíritu. Mire, porque ustedes recibieron el Espíritu Santo por el oír. Entonces, ahora anden en el Espíritu. También produzcan el fruto del Espíritu, ¿no? Esto es la salvación de conducta. Efesios 1, 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es la salvación del alma, ¿no? Nuestra posición. Entonces, capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Fuisteis sellados. ¿En qué momento? Fuisteis sellados. ¿En qué momento? Aquí. Fuisteis sellados. ¿Cuándo? Habiendo oído y en el evangelio y habiendo creído en él. Ya fuisteis sellados. ¿Hasta cuándo? Para el día de la redención. Entonces, esta redención es la salvación del cuerpo. Cuerpo. Ya fuimos sellados en el Espíritu Santo en el día de la salvación del alma. También el Espíritu Santo mora entre nosotros hasta el día de la salvación del cuerpo. Quiere decir, esta palabra quiere decir que el Espíritu Santo no nos abandona nunca. Capítulo 5, versículo 18, leamos juntos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Esto es la salvación de conducta. Ya recibimos el Espíritu Santo, pero debemos trabajar para ser llenos del Espíritu con la palabra de Dios y en la iglesia. Esa posición no se pierde, sí, pero nuestra condición, según nuestra condición, debemos temer que no puede ser usado, ¿no? Si un salvo
no crece dignamente y sigue viviendo en pecado, a pesar de que no se va al infierno, aún así, no puede ser usado por Dios. Juan 3, para que todo aquel que en él cree no se pierda. No se pierda, es nuestra posición. Pero, 1 Corintios 9, 27, leamos juntos. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido el heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mire, aquí, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, quiere decir controlarse a sí mismo, luchar contra su deseo carnal. Yo mismo venga a ser eliminado. No quiere decir que irá al infierno, ¿no? Lo que el apóstol Pablo temía no era que su espíritu se perdiera, sino no sea usado por Dios. Mire, en otra versión, leamos juntos. Golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios. No resultar yo mismo descalificado ante Dios. Debemos ser usados por Dios, ¿no? Dios usa ¿a quién? ¿A los sabios? ¿A los ricos? ¿A los nobles? No, a los limpios. Ahora, a veces recibo esta pregunta. ¿Acaso, pastor, no es necesario arrepentirse después de recibir la salvación? ¿Sí o no? La respuesta correcta es, ¿saben o no? Sí, tenemos que arrepentirnos, pero debemos saber, hay dos tipos de arrepentimiento. El primero arrepentimiento es el arrepentimiento ante el juez como un pecador. Esto se llama arrepentimiento para vida, para recibir la salvación del alma y para nacer de nuevo. Como se nace solo una vez, de igual modo, este arrepentimiento se hace solo una vez, nada más, en toda su vida. Y el otro arrepentimiento es confesión ante el Padre, no ante el juez, como su Hijo. Esto, después de nacer de nuevo, tenemos que hacerlo continuamente para ser más santificados. Deben entender bien. Hechos 11. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, leamos juntos, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La vida eterna se recibe por el perdón de pecados, ¿no? Por lo tanto, el arrepentimiento para vida es lo mismo que el arrepentimiento para perdón de pecados. Marcos 1:4. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba, leamos juntos, el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Estos son lo mismo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Antes de creer en el Evangelio, se necesita el arrepentimiento para vida, para perdón de pecados, para escuchar el Evangelio verdaderamente, ¿no? Y después, es necesario el otro tipo de arrepentimiento, ¿no? Esto es, después de ser un hijo de Dios, para mantener una buena relación entre el Padre y el Hijo, ¿no? Por eso, si todavía no nacen de nuevo,
como hijo de Dios, este arrepentimiento no vale para nada, nada. Primera de Juan 1:9. Leamos juntos. Si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire, ¿a quiénes dijo esta palabra? Hijitos míos, a los hijos de Dios se da esta palabra, ¿no? Confesamos nuestros pecados después de ser salvos, en nuestra condición, ¿no? Este arrepentimiento, confesar los pecados, se hace después de ser un hijo de Dios. Por ejemplo, mío cometió un error que hace dolor mucho mi corazón, pero no lo voy a rechazarlo, porque aún así es mi hijo. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Sin embargo, si él sigue con ese pecado, nuestra relación será incómoda. No tenemos conversaciones tan íntimas como antes. ¿Pueden entender? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el hijo en ese momento? Papá, yo hice mal, perdóname. Yo hice estas cosas incorrectas, perdóname. Esto, confesamos nuestros pecados. Es muy necesario. Por favor, entiendan bien los dos tipos de arrepentimiento. Último, nuestra posición, tenemos la libertad eterna, pero nuestra condición debe ser siervos de Dios. Hemos llegado a poder vivir sin temor de la condenación. En otras palabras, hemos recibido la libertad eterna, pero vamos a vivir como siervos de Dios por el amor. Miren, Primera de Juan 4, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios es amor. El amor más grande de Dios es que envió a su Hijo por nosotros. Lo sacrificó por nuestros pecados. Cuando comprendemos ese amor correctamente, cuando creemos en su eterna redención, podemos tener libertad de la condenación. Versículo 17 al 18, leamos juntos. En esto sea perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Tengamos confianza significa tenemos libertad. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. No hay temor. ¿De qué? Del juicio, de la condenación. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si perfectamente entiende el amor de Cristo, entonces podemos decir confiadamente, pase lo que pase, yo puedo ir al cielo. No tengo ese temor. Sin embargo, aunque tenemos esa libertad, debemos sujetarnos a la voluntad de Dios, ¿no? Hebreos 9 también está hablando sobre nuestra libertad. Cristo entró una sola vez para siempre al lugar santísimo. No ofreció la sangre de chivos ni becerros, sino su propia sangre. De esa forma nos liberó, nos ha dado la libertad para siempre del pecado. Romanos 8, versículo 2, leamos juntos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado
de la ley, del pecado y de la muerte. El pecado y la muerte, esto es la potestad del diablo. Y Jesús nos liberó de ahí. Además, nos dio el Espíritu de vida para que nos guíe. Y el Espíritu Santo nunca se apartará del salvo, enseñándolo, lo guiará para siempre. Sin embargo, esta libertad no quiere decir que podemos pecar como queramos. No. Primera de Pedro 2:16. Leamos juntos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Agradecemos y amamos a Dios, quien sacrificó a su Hijo para salvarnos. Debido a esto, aunque somos libres, ahora vivamos como siervos de Dios. Vamos a ver un video por último. Había una vaca que siempre vivía encerrada en un pequeño corral. Un hombre tuvo misericordia de ella, la compró y le dio la libertad de vivir en un lugar mucho más amplio. Ella tiene la libertad, pero ella siempre quiere estar junto con él. Ella tiene libertad, pero quiere estar acostado de su dueño. ¿Por qué? Por el amor. Por primera vez, ella salió del corral. Por primera vez. Vamos a nueva casa, grande. ¿Así? Ahora yo vivo en esa casa tan grande. Está muy contenta. Muy amplio. Vamos a vivir de esa forma, ¿no? Tenemos la libertad eterna, pero siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, vivamos para su gloria, ¿no? Para cumplir su voluntad. Hermanos, por último, la última palabra, leamos juntos, Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Por medio de la palabra de hoy, quiero que distingan bien entre posición y condición. También tengan convicción de la seguridad de la salvación del alma. Y vamos a esforzarnos más en cumplir la salvación de conducta y perfeccionar nuestra condición práctica ante Dios. El Señor vendrá pronto. Hasta aquí. Por 6 días
ya hemos logrado Seminario de la Biblia. Todas las prédicas ya están grabadas, por eso muchos por el trabajo, por la distancia o por cansancio, por enfermedad, hay muchos que no pudieron escuchar este seminario. Hoy, después de 10 minutos después, el juego de disco del seminario estará listo. Por eso, por favor, quiero que escuchan de nuevo en su casa o en la iglesia. También vamos a esforzarnos en invitar de nuevo. Hasta aquí y terminemos el Seminario de la Gloria. Toda alabanza será de nuestro Padre Dios y al nuestro Señor Jesucristo. También les agradezco mucho por participar y colaborar juntos. Gracias. Oramos juntos. Dios eterno, Padre Santo y Misericordioso, te damos gracias por tu palabra. En tu palabra hay el camino de la vida eterna. Señor Jesús, aunque tú eres el Dios mismo, el Hijo de Dios, tiene la autoridad. Sin embargo, viniste a este mundo bajo y humilde para salvarnos. Moriste cruelmente para quitar nuestros pecados en nuestro lugar. Por ese gran amor te alabamos y te agradecemos. Desde ahora queremos vivir según tu santa voluntad, siguiendo tu camino. Aunque somos débiles, queremos crecer más en la fe. Por favor, enséñanos con tu palabra y en tu iglesia. Gracias, Padre, por los hermanos nuevos. También gracias por los hermanos que trabajan mucho por tu obra. Por favor, bendice a nuestra iglesia y protégela. Debemos continuar esta obra, la predicación del Evangelio. Utilízanos para cumplir tu santa voluntad, Señor. Hasta que tú vengas, queremos servir a ti, también queremos seguir a tu santa palabra. Gracias, Padre, por este seminario. Hemos orado en el santo nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén.